Escribamos otro ejemplo. Ejecutemos el procedimiento. Vamos a la hoja de Excel y vemos cómo se han insertado los valores que hemos especificado en el procedimiento. Volvamos al editor. Observe que al ejecutar el procedimiento, la segunda línea de código usa el operador de intersección de Excel, el cual es un espacio, para poder devolver la intersección de dos rangos. En este caso, la intersección serán dos celdas, D2 y E2. Por ende, se introducirán en dichas celdas el valor que hemos especificado como cabecera. Por otro lado, la tercera línea de código de la instrucción de hace un momento introduce el valor 250 en 4 celdas. Esto se conoce como un rango de celdas no continuas, y para llegar a él necesitamos utilizar la coma como operador de unión. Hasta ahora todos los ejemplos expuestos han utilizado la propiedad range de un objeto worksheet. Como mencioné al principio, también se puede usar la propiedad range en un objeto range. Esto puede ser algo confuso, pero hay que tener paciencia. Escribamos un ejemplo para comprender mejor el concepto. Ejecutemos el procedimiento. Vamos a la hoja de cálculo y vemos cómo el procedimiento que hemos escrito en el editor de Visual Basic se ha ejecutado con éxito. Volvamos al editor de Visual Basic. Note que al ejecutar el procedimiento de nombre F, la segunda línea de código utiliza la propiedad range de un objeto worksheet, en este caso la hoja activa. Esto con el fin de que devuelva un objeto de tipo range. A su vez, el objeto range devuelto es usado como objeto base para utilizar la propiedad range, con el propósito de que devuelva una vez más otro objeto de tipo range. Sin embargo, note que la referencia de la primera propiedad range, que sería en este caso F2, actuaría como si fuera la celda superior izquierda de una hoja de cálculo, es decir, representaría la celda A1 de cualquier hoja. Por tanto, al seleccionar un rango de celdas con la siguiente propiedad range, que en este caso serían las celdas de B1 a D1, el valor se introduciría una celda inmediatamente a la derecha de la referencia del objeto range primario. Es decir, si la celda F2 funciona como si fuese la celda A1 de cualquier hoja, entonces suponga cuáles serían las celdas B1, C1 y D1. Por otro lado, la tercera línea de código del procedimiento utiliza la propiedad range de la hoja activa, que en este caso se presupone, para especificar un rango que va desde las celdas G2 a I10. Obviamente no debo decirlo, pues usted ya debería intuir que la primera propiedad range devolverá un objeto range,
que servirá como objeto base para usar la segunda propiedad range, y esto con el fin de que devuelva una vez más un objeto de tipo range. Algo que debo aclarar es que al seleccionar un rango de celdas en Excel, siempre existirá una y solo una celda activa a la vez. Por ende, la celda activa del rango G2 a I10 siempre será la celda superior izquierda de dicho rango. Entonces, la celda que se comportaría como la celda superior izquierda de una hoja de cálculo sería la G2, es decir, dicha celda actuaría como la celda A1 de cualquier hoja de trabajo. Por lo tanto, la segunda propiedad range rellenaría con valores las celdas que se suponen cubren el rango A2 a B9, que en otras palabras, iniciaría una celda inmediatamente por debajo de la celda activa de la referencia del primer objeto citado. Como conclusión de este ejemplo, sepa usted que la referencia del segundo objeto range devuelto es relativa a la esquina superior izquierda del primer objeto range que se devolvió con el uso de la propiedad range de un objeto worksheet. Yo le dije que era confuso. Afortunadamente existe una forma más sencilla de acceder a una celda relativa de un rango, y es usando la propiedad offset que veremos más adelante en este tutorial. Continuando, hay que decir que otro modo de hacer referencia a un rango es utilizar la propiedad cells. Tal y como ocurría con la propiedad range, podemos utilizar la propiedad cells en objetos worksheet y range. Si revisa la ayuda de Excel, podrá enterarse que esta propiedad tiene tres sintaxis con las cuales podemos obtener objetos de tipo range. Antes de comenzar a explicar con más detalle, sepa que las dos primeras sintaxis de esta propiedad siempre devolverán un objeto range de un solo elemento, es decir, una sola celda. Como notará, la primera sintaxis tiene dos argumentos que hacen referencia a marcadores de posición. En este caso, el primer argumento hace referencia al índice de fila y el segundo al índice de columna. Además, quiero dejar claro que el indicativo de fila recibe valores comprendidos entre 1 y 1.048.576 y el indicativo de columna recibe valores comprendidos entre 1 y 16.348. Observe que los límites superiores de cada índice se relacionan directamente con la cantidad máxima de filas y columnas de una hoja de cálculo. Continuando, note que la segunda sintaxis maneja un solo tipo de argumento. En este caso, dicho argumento se relaciona con el número total de celdas que existen en una hoja de cálculo de Excel. Dicho de otro modo, este valor está comprendido entre 1 y 17.179.869.184, que son la cantidad total de celdas de una hoja de cálculo en Excel 2010. Y dichas celdas se enumeran empezando por la celda A1 y continuando hacia la derecha y después hacia abajo a la siguiente fila. Por último, tenemos la tercera sintaxis de la propiedad cells, la cual es la más simple de entender, debido a que ella devuelve todas las celdas del rango o la hoja a la que se hace referencia. Y a diferencia de las otras dos sintaxis anteriores, en esta el objeto range devuelto es un rango con múltiples celdas. Para entender mejor esta propiedad, veamos unos ejemplos. Vayamos al Excel y escribamos el siguiente procedimiento.
Ejecutemos el procedimiento. Vamos al Excel y vemos cómo se ha ejecutado el procedimiento que hemos escrito en el editor de Visual Basic. Volvamos al editor. Observe que la segunda línea de código utiliza la propiedad cells de un objeto worksheet con el objetivo de referenciar a la celda que se encuentra en la fila 2 de la columna 10. Dicho de otra manera, en la celda J2. Si continuamos, podemos analizar que la siguiente línea de código presupone el objeto base o contenedor, el cual es un objeto worksheet, y adicional a eso, omite la propiedad value, la cual es la propiedad por defecto para el objeto range devuelto. Sin embargo, Visual Basic ha añadido un valor a la celda J3. La cuarta línea de código ahora utiliza la propiedad cells de un objeto range para lograr que devuelva un objeto range relativo a la referencia de celda contenida en el objeto range. Dicho de otro modo, el objeto range devuelto se desplazaría 2 filas inmediatamente hacia abajo y ninguna hacia la derecha, por lo que se supone que la celda J2 actuaría como si fuese la celda superior izquierda de una hoja de cálculo, es decir, representa la celda A1 de cualquier hoja. Por ende, la propiedad cells simplemente haría referencia a la celda A3. Esto es algo confuso, pero para aclararlo, imagínese que la columna J de la fila 2 es tenida en cuenta dentro del desplazamiento de la propiedad cells. Por último, la quinta línea de código del procedimiento es algo especial, y para comprenderla, es necesario aclarar que estamos utilizando ahora la propiedad range de la sección pasada, y obviamente deducirá que se utiliza el objeto worksheet padre que se presupone para poder usar esta propiedad. Pero lo más importante que hay que comprender en este momento es que estamos llenando los dos argumentos de dicha propiedad con la propiedad cells de un objeto worksheet que también se presupone, y en última instancia sirve para referenciar un rango de celdas que va desde J5 a J10. Increíble, ¿verdad? De hecho, y a título personal, puedo decir que la auténtica ventaja de este modo de hacer referencia a celdas se verá claramente potenciada cuando estudiemos en clases posteriores las variables y los bucles, ya que en la mayoría de los casos no utilizaremos valores reales para los argumentos, en su lugar usaremos variables.